Eso es como un Gran Hermano 24 horas. Begoña no para de grabar. Hola, boniques i bonicos! A veure, que estic a la carretera i me donen por de vergonya. Bueno, avui vos tinc preparat una sorpreseta especial. Sé que és 15 de març, este videoblog l'estic gravant un poquet abans perquè anem a veure una cosa molt interessant de les falles que quasi mai vist. Així que si voleu... Espero que va passar una moto i me dona un por de vergonya. Adeu. Així que m'aneu a acompanyar en este videoblog especial Falles 2018. Anem-se'n! R bajo, ¿no? Anem a veure com se fa una falla. Tots són vados? Tots són vados. Ja hem aparcat. Vas caminant per Paterna i la gent dirà: esta tia loca, què fa i què està dient? Pues mireu, així tinc a l'artista fallero. Hola, José, saluda. Aquí trabajo, aquí. Hola. ¿Por qué tenéis esa cara? Contamos. De no dormir. ¿De no dormir? 4 de la mañana te vas, vuelves a las 9. No ves, pues no esperas que tengo aquí. Conta'm com comences tu a fer una falla. Com se comença? Yo empiezo, pues, una idea, pues empiezo a pensar, pues, ¿qué puede ser? Por ejemplo, esta de aquí. Pues me gusta algo rollo vikingos. Pues vikingo, pues entonces empiezas a pensar, pues a ver, una torre, un dragón, un vikingo grande, tal. Y ya empiezas a montarte tú una historia con esa idea que tienes, lo piensas, haces un boceto y ese boceto se presenta a la falla. La falla te puede dar el sí o el no, es decir, pues mira, me gusta, si no me gusta, a lo mejor le das varios bocetos y entre ellos eligen, pues me gusta más este. Y entonces pues haces el que te dicen. I una pregunta aixina que se farà a tot el món. Tant de treball per cremar la falla? Sí. Bueno, a mí me da pena, la verdad. Yo es que llevo pocos años en esto, llevo 4 años y la verdad es que son mis primeras fallas y todavía las veo quemar y me da un poco de pena. Pero bueno, se tiene que quemar y empezar otra vez. Y la verdad es que, bueno, es así y así será. Has plorat alguna vegada quan t'has vist cremar la teua falla? No. No? De momento no. Ah, pues ja que has plorat en totes les cremades. He vingut a investigar un poquet i veiem que tot està tancat perquè, clar, ho obriran el dia de la planta. El que m'estic fixant és que està ple de pintura, pols, òbviament, Nerea. Ja hi ha més ninotets tancats, mireu que xulos. A veure si després me deixa pintar alguno o algo, no sé, ara li ho diré. Yo lo corto en sierra, todo sierra y cúter. Y lo vas moldeando en el sitio. Vas haciéndole la forma, lo vas lijando y después lo empapelas todo. Después de empapelarlo le echas las manos de gotelé, de gota, le echas 4, 5, 6 manos, lo que te hagan falta, y luego se pasa a la lija. Se pasa a la lija, lo dejas bien suavecito, le das una imprimación y empiezas a pintar. Cuando lo pintas y lo tienes todo terminado, con todos los reflejitos y tal, luego le das un barniz para que aguanta un poquito el tiempo. Son muchas horas y mucho trabajo, mucho trabajo. Me has dit que estàs fent 3 falles infantils per a Paterna. Sí. O sigui, què fas? Primer montes una, després una altra i una altra, o com ho fas? Sí, lo hago así. Yo voy primero a un sitio, cuando acabo al otro y al otro. Vamos, se van seguidas todas. Però si una falla se mulla un poquet, la pintura se'n va o perdura? A ver, se le echa un barniz para que vale, aguante un es poquito, deberes. pero hasta cierto punto. Ahora, aguanta, pero si no para de llover y está mucho tiempo lloviendo, al final se bufa y se empapa la figura y al final se pela, pero se pela. La meva il·lusió de vindre a un taller d'artista faller era pintar un ninot de falla. José, ¿me dices pintar un ninot? Sí, me voy a dejar hacer algo aquí. ¡Bien! Le voy a dar esta vaquita. Ah! Te vas a pintar los ojitos, a ver si eres capaz. ¿Tú me veus capaç de pintar-li els ullets a la vaca? Bueno, da igual, tengo blanco ahí para taparlo luego otra vez, ¿no? La meva primera vegada pintant una vaca i un nino de falla.
Jo és que això de fer les coses iguals ho he pintat jo soles. No estan tan mal com jo pensava. ¿Teniu estudis per a ser artista faller? Sí, hay estudios. Bueno, hay un ciclo superior de artista fallero y escenografía, que es lo que voy a empezar ahora. Y bueno, si quieres entrar al gremio, por ejemplo, de artistas falleros, tienes que tener una titulación. Els meus peus, com podeu comprovar, ja vas tot atacar. La aspiración, vamos a hacer especial de Valencia, ¿no? Sí? Claro. T'agradaria fer especial? Me encantaría. I bé, boniques i bonicos, tenia al final gravat ahir el taller de l'artista faller, però malauradament el so era prou deficient, així que he decidit gravar un nou final. Espero que vos hagi agradat. Si és així, recordeu de ficar-me un super like, de subscriure's al meu canal, campaneta, comentaris, xarxes socials i totes les coses que sempre vos dic que soc pesada, sí, però en falles més. I que no m'olvide que tenim recomanació setmanal. El macarra de la barra si està, si ben te pesta, tota la nit en peu de malla paren si està, festa, estem en la cresta, l'esclave per l'esquadra com Andrés Iniesta, ens pegarem poc així, fusta, s'acabarem avui la nit, festa. I ara sí que sí, espero que passeu unes molt bones falles, que no rebenteu massa, o bueno, sí, che, rebenteu, que la vida són 2 dies, i que ens veiem la setmana que ve en un nou vídeo, així que solament em queda demanar-vos adeu. Solament vos puc manar besos en una mà perquè, clar, l'altre estic subjectant la càmera. Això és el que passa quan vas a visitar un artista faller i tu vas com una rotllo, vaig eixir guapa i